amablemente ofrecer dar esta charla. Ella va a dar la charla y si ustedes tienen preguntas las van haciendo por escritas al chat y al final Piedad va a responder las preguntas. Si de pronto tienen algo que ustedes consideren muy importante, pueden levantar su manita, pues ahí les da la opción de reaccionar y entonces le damos la palabra. Pero si no, esperemos al final de la presentación para hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, Piedad Bolívar es abogada, especialista en derechos humanos, magíster en derechos humanos, abogada especializada en derechos reservados de autor y profesora universitaria. Entonces, las dejo con Piedad para que comience su charla. Muchas gracias a todos. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá con nosotros esta tarde. Espero que sea muy productiva. Es mucho tema, pero trataremos de avanzar y atender cada una de las inquietudes que ustedes puedan llegar a tener. Entonces, vamos a hablar hoy de las previsiones personales y legales frente a la muerte. Cuando nacemos, nuestros padres se alistaron para nuestra llegada. Igualmente, algunos de nosotros lo han hecho en el nacimiento de sus hijos, de sus nietos, compraron la cuna, compraron la ropa, muchos inclusive tuvieron la previsión de tomar el seguro para los estudios universitarios de aquel ser que ni siquiera había llegado al mundo. Ese es el principio de la vida. Pero en el final de la vida, Carmen, no sé dónde te pongo la mano para que podamos cambiar la diapositiva. ¿Ahí la ves? Ok, listo. Pero en el final de la vida, siendo la muerte una parte de nuestras vidas, aquella parte que le pone fin a la existencia humana, es posible que podamos prever y evitar conflictos y problemas con ocasión de la muerte. Que realicemos cosas para las que nunca tuvimos, aquellas que nunca tuvimos tiempo, o que nos pueden llegar a permitir trasegar por los últimos días de nuestra vida con tranquilidad, porque además tendremos la tranquilidad de disminuir las cargas y responsabilidades a quienes nos sobreviven. Cuando pensé en esta charla, tomé la conclusión de pretender solamente que hagamos alusión a las previsiones para que la muerte no nos sorprenda, cuando nos podemos adelantar a cada una de las situaciones y organizar cosas que podemos preparar, dejar claramente organizadas, definir qué es lo que queremos antes de morir, qué deseamos hacer, tal como lo ha recreado el cine en diferentes películas, entre otros. Ahí vamos a la diapositiva de la película Antes de que muera Carmen, la siguiente. En esta película, Antes de que muera, Tessa es una adolescente quien, ante la proximidad de su muerte, realiza una lista de todas aquellas cosas que quisiera hacer antes de morir, pero también expresó su voluntad frente a la readecuación terapéutica. Voluntad de no ensañamiento, voluntad de poder decir hasta cuándo ella podía seguir soportando la enfermedad que estaba padeciendo. Y esta voluntad fue claramente respetada por su padre. En la película Ahora o Nunca, es la siguiente. Estas dos personas que eran absolutamente diferentes, no se conocían, sí tenían algo en común. A los dos los diagnosticaron con cáncer. Pero antes de morir empiezan a emprender un camino en el cual lo único que los dos quieren, a pesar de todas sus diferencias, es definir cuáles eran las cosas realmente importantes en la vida para ellos. En la película Never For You,
La siguiente. Yo antes de ti, Will mantiene su decisión frente a su propia muerte, pero él se permite la oportunidad de disfrutar cosas que en otras circunstancias a las que se le presentaron las hubiera rechazado. Finalmente, toma una decisión con su patrimonio que le permite dignificar su paso por la vida. Entonces vemos como en todas estas películas, todas las personas que estaban ya en ese borderline tuvieron la oportunidad de planificar y de tomar decisiones. Y finalmente, en la película Si no despierto, para quienes solo existe el presente, porque su futuro ya está próximo a ser infinito, deben hacer ya lo que siempre quisieron hacer. Entonces, lo que pretendo es que busquemos opciones para gestionar el anticipo a este suceso, a la muerte. ¿Cuáles son esas gestiones a las que nos tenemos que anticipar en el borderline de esta despedida? Que si bien es seguro, nadie sabe en la mayoría de los casos en qué momento, en qué oportunidad se va a presentar. ¿Qué debemos plasmar nosotros para poder adelantar y gestionar estas actividades? ¿Cuáles son esas gestiones para anticiparnos a ese proceso? ¿Cómo definir e impartir las indicaciones para quienes nos están rodeando? Pero sobre todo para que esas personas que nos rodean, que nos acompañan, que nos quieren, nos garanticen el cumplimiento de estas últimas voluntades y la protección de nuestros derechos en todo momento, que aún con el cierre vital tienen que ser protegidos. Todos pensamos que con la muerte se acaba la persona, pero con la muerte se acaba la persona y quedan unos derechos que tienen que ser protegidos a esa personalidad que existió. Por ejemplo, el derecho al buen nombre. Entonces, les voy a proponer algunas actividades para realizar. Una de ellas es la solución a los conflictos familiares, a los conflictos personales. Es lo más importante. Esto genera tranquilidad, nos libera de temores y nos deja ligeros de equipaje, acudiendo con esta frase a las palabras de Carlos González Vallés. Es el momento de reflexionar y trabajar la vida interior. Esto con seguridad nos va a ayudar a terminar con muchísimos de los dolores con los que hemos vivido. Un segundo punto es el aseguramiento. Tenemos seguros para nuestra atención en salud, amparos de enfermedades, seguros de vida, auxilios funerarios. ¿Qué le vamos a dejar a aquellos cuando fallecemos? Pero entonces, frente a este punto específico, es importante tener en cuenta 3 puntos. Primero, para el reconocimiento y pago de los siniestros, es necesario que el tomador haya actuado de buena fe y con transparencia en la contratación del seguro. La reticencia, la tergiversación de la información que suministramos al asegurador impedirá que en el momento de pretender hacer efectivo ese seguro, este no sea reconocido. El Código de Comercio regula el contrato de seguros y de cara a los seguros de vida en el artículo 1058 dice que recae sobre el asegurado la obligación de informar a su asegurador las condiciones de salud que ha presentado y que presenta al momento de celebración de ese contrato. Con base en esas condiciones, el asegurador va a determinar cuáles son las condiciones de riesgo que va a asumir y con base en eso además va a definir cuál va a ser el valor de la prima. Pero frente a la reticencia, ocultar información o la inexactitud en la declaración del citado estado de riesgo, tal circunstancia puede generar la nulidad relativa de este contrato de seguro, siempre que el conocimiento de este citado estado hubiera cambiado el riesgo o incluso que el asegurador, al haberlo conocido, hubiera abstenido de celebrar ese contrato o haber generado condiciones más onerosas para el asegurado, para el tomador. Asimismo, de acuerdo con este mismo Código de Comercio, nos dice que ante la mora en el pago de la prima, es decir, del valor que debe asumirse para mantener vigente la protección, el contrato de seguro termina de manera automática.
Se precisa entonces vigilar de manera permanente el estado de pagos y de acuerdo con nuestro estado de salud, pues aprendamos a delegar y deleguemos en una persona para que nos ayude a cumplir con esta obligación o autorizar los débitos automáticos. Estar siempre atentos a la disponibilidad de Mencionar, yo recursos te la para explico. ello. ¿Sí te gustó esa sorpresa que te tenía? También tenemos créditos. Adquirimos créditos con diferentes entidades. En la próxima diapositiva, Carmenza. La siguiente. Carmenza, la siguiente. No, la anterior. Exactamente, gracias. Pero este tema también está relacionado con el tema del aseguramiento, porque si tenemos en curso créditos garantizados, asegurados, también es importante que dichos créditos no se encuentren en mora. Como quiera que del pago de estos créditos, estas cuotas periódicas, pues también se van a sacar mes a mes los pagos para ir abonando y pagando esa prima de ese seguro. De tal manera que la mora en el pago de los valores a los cuales nos comprometimos, si estamos en mora, nos va a hacer incurrir en mora en el pago del seguro y entonces no vamos a poder solicitarle posteriormente al seguro el reconocimiento de los valores asegurados, como quiera que la mora de manera automática lo va a dar por terminado. Otro punto importante es la definición de los servicios funerarios. Definir el plan funerario de acuerdo con los requerimientos que la religión de cada persona impone, así como las demás previsiones a que diera lugar sobre la forma en la cual queremos que se lleve a cabo nuestra despedida. Los servicios que se ofertan incluyen trámite de registro civil de defunción, certificado de inhumación o cremación, traslado del cuerpo, arreglo del cadáver, avisos, alquiler o venta de caja fúnebre o del cenizario, sala de velación, carroza fúnebre, el oficio religioso y el traslado del cadáver dentro del territorio nacional y traslado de acompañantes. Pero ojo, porque mientras estamos atravesando por este periodo de pandemia, por orden del nivel nacional, los cadáveres no pueden transportarse entre las ciudades y el cadáver entonces deberá ser cremado en el lugar donde ocurrió el deceso de esta persona. Un séptimo punto es la revisión de los contratos. Tenemos contratos vigentes, contratos de arrendamiento, y de eso nos percatamos en este momento también de la pandemia. Pero aquellos contratos en los cuales hubiéramos sido parte, en especial los contratos laborales. Porque es claro que la muerte del empleador, de acuerdo con las actividades empresariales o en mi casa, pueden llegar a no requerir más la prestación del servicio de estas personas y entonces hay que dar por terminado esos contratos. Entonces, es una causa que da lugar a la terminación, pero la legislación laboral no lo contempla como una justa causa de terminación del contrato laboral, salvo que ese hubiera sido el contrato, el objeto de ese contrato. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas revisiones, hacer la previsión y la provisión de los dineros para cuando nosotros fallezcamos puedan hacer los pagos a estos trabajadores para la terminación de los contratos. Pero también tenemos unas disposiciones patrimoniales. Con relación a la disposición de bienes, es muy importante tener presente que solo se difiere la herencia cuando la persona fallece. Y entonces llama mucho la atención que cuando los papás ya están llegando a esas postrimerías de la muerte, pues entonces los hijos empiezan a reclamar sus derechos sobre las propiedades de sus padres. Ojo, señores, señoras, la herencia se difiere a los herederos con ocasión del fallecimiento suyo. Entonces, no podemos aceptar que mientras estemos vivos, nuestros hijos se vayan a considerar herederos y pretendan que les entreguemos los bienes. Incluso puede pasar que esos hijos fallezcan con anterioridad a su padre. ¿Qué otras soluciones podemos tener entonces?
transferencia del dominio de las propiedades. Pero ojo porque el derecho, la propiedad comporta dos derechos, el derecho de dominio y el derecho de usar, de usufructuar ese bien. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que los padres que muchas veces quieren solucionarle todos los problemas a los hijos, que no queden con las dificultades después de la definición de la repartición de la masa sucesoral, pero que además ellos no sean los que tengan que pagar los costos de una sucesión, sino dejarles ya todo listico para que ellos perfectamente lo reciban apenas ellos fallecen. Entonces, perfecto, hagamos una escritura pública en la cual le transferimos el dominio a los hijos, definimos en qué porcentaje se los vamos a transferir, en fin, pero el usufructo lo reservamos para los padres, con una condición: señores hijos, ustedes no van a poder disfrutar de esta propiedad hasta tanto sus padres fallezcan. De esta manera, ¿qué se van a garantizar? Que posteriormente su adorado hijo o hija se case con otra persona o haga malos negocios, de hipotequen su casa, los dejen a ustedes en la calle o los vendan y los lleven a ustedes a un albergue porque se quedaron sin la propiedad que ustedes toda la vida construyeron, en la cual toda la vida quisieron vivir. Pero para estas decisiones, estas disposiciones patrimoniales, también tenemos la posibilidad de que en esa voluntad nosotros adoptemos disposiciones para la repartición de ese dinero, de esas propiedades, una vez nosotros fallecemos. Son voluntades en torno a la disposición de patrimonio con ocasión de la muerte. Y es la ley 1934 de 2018 que empezó a regir el 1 de enero de 2019, la norma mediante la cual se modificó una norma que existía en Colombia con relación a las asignaciones testamentarias. Entonces antes había una cuarta de mejoras, es decir, que ese testador podía favorecer a alguno de sus herederos con esa porción de la masa sucesoral. Pero queda otra cuarta de libre disposición, y esa cuarta de libre disposición, entonces, el testador se la podía entregar, adjudicar a cualquier persona, así no fuera un heredero suyo, no fuera ningún tipo de descendiente, no tuviera incluso ningún vínculo de parentesco. Entonces, a partir de esa ley 1934, ¿qué nos dice? Mire, vamos a coger la masa sucesoral, vamos a sacar la porción conyugal, vamos a sacar los alimentos forzosos a los cuales estamos obligados. Vamos a sacar aquella porción que le tenemos que dejar a los hijos. Y entonces me va a quedar la mitad. De ese porcentaje, entonces, antes les decía, sacábamos una cuarta de mejoras. Hoy nos dicen, no, mire, la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición están integradas. Entonces va a ser un 50% de mejoras y o libre disposición que ese testador va a podérselo asignar a quien hubiera querido asignarse. Pero hay otra figura importante que de esta no hacemos mucho uso, pero cuando los padres no tienen cómo administrar sus bienes, no tienen cómo garantizarse los ingresos, entonces nos van a decir, le podemos tomar la decisión de constituir un encargo fiduciario. Este encargo fiduciario se hace con entidades que están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y mediante el fideicomitente va a solicitar a esta sociedad fiduciaria la administración de bienes o le va a entregar los mismos para que los administre con la renta que se produce con esa administración. Entonces se los va entregando a esta persona periódicamente para su manutención, para los gastos que vaya a necesitar. Pero con el encargo fiduciario hay que tener una cosa muy clara, y es que no puede ser utilizado como un mecanismo fraudulento, ni se puede utilizar para realizar actos que estén al margen de la ley. Y hoy tenemos una nueva figura jurídica que igual todavía no está reglamentada, que la pudimos estudiar en otros países, que es la hipoteca inversa.
a través de la hipoteca inversa, que es una figura que propone el gobierno nacional en este momento, no solamente para la época de pandemia, sino hacia el futuro, le permite a las personas mayores de 65 años que obtengan préstamos a través de los cuales se le va a pagar a esta persona una suma periódica. Una suma periódica, ¿cómo la va a garantizar? Yo tengo mi casa, yo la estoy habitando, pero vamos a celebrar un contrato en el cual, de acuerdo con el valor de ese inmueble, proyectado a mi expectativa de vida, va a generar un valor que es el que me van a entregar mensualmente. Cuando yo fallezca, la institución financiera podrá quedarse con esa propiedad. Pero si mis herederos quieren quedarse con ella, entonces en el contrato previamente se había pactado cuál sería el valor para que pudiera entregarse y devolvérselo ese bien a esos herederos. Si los herederos están dispuestos a pagar ese valor, entonces se les devolverá ese inmueble a esa persona. Ojo, porque esto no es una pensión. Tampoco va a sustituir la pensión. Es un mayor valor que va a recibir la persona ya después de los 65 años para ayudarse con su propia manutención. Hasta aquí veníamos hablando de voluntades anticipadas también, pero de voluntades anticipadas con relación a la disposición patrimonial. Pero también tenemos que estas manifestaciones de voluntad anticipada no son más que la expresión de previsión frente a decisiones que la persona desea sean adoptadas cuando ella ya no esté en capacidad, en condiciones clínicas para expresarlo, para tomar las decisiones de manera directa y personal. Entonces se anticipa a ellas y las está tomando en este momento. No cabe duda que, tal y como lo afirmaba José Ortega y Gasset, no se puede definir la vida sin la muerte. Esta es parte irrestricta de aquella, y si la vida es un derecho, todo lo que ella comporta debe ser aceptado como un derecho, el derecho a vivir dignamente, no como una obligación. Se trata de proteger los derechos de las personas frente a decisiones que adoptan para el fin de sus vidas, para lo cual existen diferentes escenarios de garantía de sus derechos humanos que han sido reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero además protegidos plasmados en nuestra Constitución Política y regulados mediante normas, pero normas de diferentes órdenes, pero que son derechos que desafortunadamente el Congreso de la República ha sido renuente a regular y a reglamentar a través de este órgano legislativo. Sin embargo, el hecho de que el Congreso no los haya regulado por medio de leyes, la regulación que existe nos permite garantizar la protección de esos derechos. Derechos como el derecho a la dignidad, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a no ser sometido a torturas y tratos crueles, derecho a la vida, pero no cualquier forma de vida, derecho a la vida digna. Y miren que incluso cuando nosotros vamos y miramos el Estatuto Penal colombiano, encontramos tipos penales con los cuales se están protegiendo claramente esos derechos. La divulgación a terceros de información sometida a reserva. Con eso estamos protegiendo la intimidad y la dignidad de la persona. Expresamente, las torturas y los tratos crueles son una forma son un delito con lo cual se está protegiendo estos derechos fundamentales. Entonces, el testamento vital, que alude a las decisiones con relación a las condiciones de calidad de vida en esta última instancia de la vida, de acuerdo con el interés de la vida, es lo que se debe garantizar con relación a la muerte digna, reconocida como derecho fundamental a través de diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional. Y vamos a revisar algunas de estas previsiones. ¿Dónde quiero morir? Morir en casa. Hoy cobran, por favor, también sale la siguiente. Hoy cobran gran relevancia las palabras de Irving Kaufman cuando define la internación hospitalaria como aquel lugar de residencia y trabajo
donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. La residencia de los pacientes, el lugar de trabajo del personal que conforma el equipo de salud. Pero relevancia cobra ahora cuando en esta residencia estaremos sin el más mínimo contacto de familiares. Esta época de pandemia no nos permite compartir cuando estamos en institución hospitalaria con allegados ni con cualquier ser querido. Y no vamos a estar por 2 o 3 días. Podrá ser una internación de un mes, de 2 meses, compartiendo solo la rutina diaria del ambiente hospitalario, donde, tal y como lo señaló el padre Alfonso Llano Escobar, las visitas estarán totalmente controladas. Pero es que, señoras y señores, hoy no están totalmente controladas, están totalmente prohibidas. Es un aislamiento extremo, un aislamiento en medio del temor de las personas que tienen que ocultar sus sentimientos para poder atender a los pacientes que están exponiendo sus vidas. Pero además el ajetreo de estas personas que tienen que responder a las necesidades de pacientes que ahora ingresan en volúmenes no esperados, bueno, en este momento sí esperados, pero no en los volúmenes a los cuales se encontraban acostumbrados. En cambio, en casa, el paciente está en medio de su familia, acompañado de quienes conocen y aquellos con quien quiere estar, pero con el reconocimiento de sus derechos. Debemos garantizarle tranquilidad en el final de las vidas. Y eso también nos ha cambiado ahora en la época de pandemia, porque si el paciente quiere morir en casa, no tiene los recursos, no tiene la forma de garantizarse el aislamiento, está en la institución hospitalaria, no es posible que pida el alta para irse a su casa. Por orden de salud pública, tiene que permanecer en la institución. Y su familia se dará cuenta que falleció cuando reciba la llamada. Es otro tema que también tenemos que tratar para poder dignificar la estancia hospitalaria en estas épocas de pandemia. Un segundo punto en este segundo capítulo es la memoria defunte. Al momento del deceso, también tenemos que ser garantes de la protección de los derechos de quien fallece. Y por ello es relevante la previsión sobre los mismos a fin de que les sean protegidos derechos tales como el derecho a la autonomía, el derecho a la intimidad, el derecho a su memoria pretérita. En aras de que sean protegidos los derechos pretéritos de quien perece, es posible que la persona indique en su voluntad de manera anticipada que una vez fallezca no permitirá el acceso a la información contenida en su historial clínico a ninguna persona que lo pretenda, a sus familiares. Y es un mandato que deberá ser respetado, salvo cuando nos toque ponerlo en la balanza frente a los derechos de esas terceras personas, quienes entonces la Corte Constitucional también nos ha dicho que tienen derecho a la información, tienen derecho al acceso a la justicia. Pero ante este mandato del paciente, será la autoridad competente quien definirá si estas terceras personas tienen o no acceso a esa información contenida en la historia clínica. Será autoridades competentes en protección de derechos fundamentales de estos terceros o por razones de orden y salud pública. Pero ustedes han visto en las noticias recientemente cómo se le vulnera la imagen a las personas. Porque cuando fallece una persona importante para la sociedad, sencillamente no tienen problema en publicar su imagen absoluta, su nombre, su profesión, su lugar de trabajo, el lugar donde estudió. Cosas que nos permiten identificar no solamente al paciente fallecido, sino también a sus familiares, circunstancias que también están vulnerando el derecho a la dignidad, el derecho a la intimidad, y que puede llegar a generar discriminaciones. Entonces, puede la persona restringir o prohibir la difusión de su nombre en fotografías que revelen su identidad,
en redes sociales o en medios informativos, en fin, a través de cualquier medio. Pero tenemos un tercer punto, la donación de componentes anatómicos para trasplante. Teniendo en cuenta que en Colombia la donación de órganos es obligatoria, tal y como lo preceptúa la Ley 1805 de 2016, por medio de la cual se modificó la 76 del 88, aquí se establece una presunción legal de donante. Y miren lo que dice, se presume que se es donante cuando una persona durante toda su vida se ha abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos después de su fallecimiento. Entonces hay una presunción. Todas las personas en Colombia somos donantes de componentes anatómicos. Entonces, si la persona fallecida no ejerció, si la persona fallecida no ejerció el derecho a oponerse a la donación, ninguna persona, ningún familiar, ningún allegado, ningún deudo podrá revocar la donación que por ley está establecida. Entonces, al no haber sido controvertida esta presunción por parte de la normativa colombiana, todas las personas somos donantes y ningún familiar podrá oponerse. Esta voluntad de la persona de oponerse a la presunción legal de donación tiene que estar por escrito. Y esa documentación de esa voluntad se puede hacer a través de dos medios. Primero, hacemos un documento que lo autenticamos ante un notario, pero tenemos que ir a radicarlo al Instituto Nacional de Salud. El segundo mecanismo para manifestar esta voluntad anticipada, entonces va a ser manifestarle al momento de la afiliación a la EPS la decisión de no ser donante. Y en este caso, entonces ya va a ser la EPS la responsable de notificar al Instituto Nacional de Salud esta decisión que el ciudadano ha adoptado. Pero más allá de documentar esta decisión de no ser donante, lo que se recomienda es que dicha decisión sea socializada con sus familiares, que ellos entiendan la razón de por qué lo hace o por qué se está oponiendo a esa posibilidad, a fin de evitar obstáculos, demoras y conflictos entre quienes le sobrevivan ante la falta de información en torno a este tema. Muchas veces precisamente son los debates familiares los que imposibilitan que se puedan extraer estos componentes anatómicos y poderlos entregar a pacientes que los están esperando de manera urgente, llegándose incluso a perder los mismos componentes. Pero las familias no se pueden oponer, pueden tener conflictos personales, morales, de orden religioso, pero la decisión de la persona debe ser observada, ya sea revocando esa presunción o aceptándola y no oponiéndose a la misma. Otra voluntad que podemos anticipar es la donación de nuestro cuerpo en vida con fines investigativos y con fines de estudio. Pero esta decisión también tiene que estar documentada y se debe dejar claro pues, el motivo por el cual lo está haciendo, por el cual desea servir a la humanidad. También esta manifestación de voluntad debe ser autenticada ante un notario, pero además debe decirse cuál es el destino final que queremos que le den a nuestro cuerpo una vez se culminen esos procesos investigativos y científicos. Es importante también informar previamente a los familiares y la entidad a la cual decidimos que se le entregara nuestro cuerpo con esta finalidad. Si la persona en vida no realizó manifestación alguna frente a esta posibilidad, la decisión, en este caso, sí puede ser adoptada por los familiares. Ahora, con relación a la disposición del cuerpo, es un quinto punto, el cadáver, ¿qué va a pasar con él? Queremos que nuestro cuerpo sea inhumado,
queremos que nuestro cuerpo sea cremado, pero decidir sobre la decisión final del cuerpo, sobre cremación e inhumación, en este momento, con ocasión de la pandemia, pues son unas decisiones que no nos van a poder respetar, que no se van a poder acatar, porque con base en la declaración de la OMS y las medidas adoptadas por el gobierno nacional, entonces la disposición del final del cadáver será preferiblemente mediante cremación. Y en aquellos lugares donde no existen los instrumentos necesarios para hacer la cremación, el cadáver entonces se llevará a una bóveda o a una sepultura de acuerdo con las condiciones del lugar. Al final de la vida, a la persona enferma, pero que es la persona que padece, pero también que tiene que convivir con su enfermedad terminal, deben serle protegidas sus creencias, sus valores. No tenemos por qué condenarlo a padecer una enfermedad. No tenemos derecho a privarlo de la garantía de su voluntad, de observar con esmero sus intereses, sus deseos. Debemos permitirlo y permitirle acompañarlo, que viva sus decisiones, que viva su vida de manera digna. Y para esto, la resolución 2665 del 2018, proferida por el Ministerio de Salud, nos dice que los documentos de voluntad anticipada que contienen las decisiones en torno al final de la vida pueden ser emitidos por cualquier persona. Puede ser una persona sana, puede ser una persona que se encuentra en un estado de enfermedad. Lo único que nos exigen es que sea una persona capaz, en pleno uso de sus facultades mentales y legales, que sepa qué es lo que tiene y que sepa, que tenga conocimiento absoluto de las consecuencias de las decisiones que está adoptando en ese momento. Incluso nos dicen persona plenamente capaz, pero también posibilita que las personas entre 14 y 18 años puedan manifestar sus preferencias de forma anticipada cuando enfrentan un diagnóstico de una enfermedad terminal, una condición que está amenazando su vida, si ellos se encuentran con la capacidad cognitiva para racionalizar, para diferenciar, para poder emitir su manifestación de voluntad. Dado que su deterioro va a ser crónico, es global y ya no tiene posibilidades de recuperación en su enfermedad. Esta resolución 2665 nos dice cuáles son los mecanismos para hacerlo. Y es muy importante porque con esta resolución se corrigió un error que se había cometido en la regulación previa, que exigía que esta manifestación de voluntad fuera mediante escritura pública, condición con la cual se estaba generando discriminación porque las escrituras públicas tienen costos, pero además en Colombia no todas las personas tienen acceso a un notario a documentar esto precisamente por las condiciones geográficas de nuestro país. Entonces, hoy la resolución 2665 nos permite que se suscriba un documento con el médico tratante. Ese médico va a firmar con nosotros, con su paciente, dejando claro su nombre, su apellido, su registro médico, el número de identificación, y solamente basta que lo firmemos el médico tratante y el paciente, no requiere testigos. Acuérdense que los actos, frente a los actos médicos se presume la veracidad de los mismos. La segunda opción para otorgar esa voluntad anticipada que regula la resolución 2665 es ante testigos. Dos testigos que deben firmar el documento también indicando sus nombres, sus números de identidad. Pero como esto se puede documentar a través de cualquier medio que esté aceptado en Colombia como documento, podrían hacerlo incluso a través de un video. En este video tienen que quedar grabados los testigos y tienen que, es decir, expresar ellos verbalmente sus identidades, sus nombres, sus cédulas, y que además está actuando libre de toda coacción. Eso tiene que constar en el video. La tercera forma, pues la mantuvieron, la notaría. El documento también puede suscribirse en notaría
o de forma asistida por el notario en el domicilio de la persona. Sea como sea, esta decisión de hacerlo ante notario exige que se protocolice en una escritura pública y el notario entonces va a dar fe de nuestra voluntad. Pero el hecho de que exista esta tercera opción no significa que tengamos que protocolizar el acto que realizamos con testigos ni el acto que realizamos con el médico para definir nuestra voluntad anticipada. ¿Qué puede contener entonces esta voluntad anticipada? ¿Frente a qué se va a referir? Estamos hablando de voluntades anticipadas en salud. Al principio hablábamos de voluntades anticipadas personales, patrimoniales. Aquí debemos plasmar si estamos de acuerdo o no con que nos informen. Es un derecho a ser informado, pero también tenemos el derecho a rechazar esa información. Los cuidados paliativos, forma de muerte digna. Podemos aceptar de manera expresa o rechazar entonces la eutanasia. Solicitar la readecuación de esfuerzos terapéuticos de acuerdo con la condición clínica en la que nos estamos encontrando. Y en consecuencia con esto, generar la posibilidad del rechazo de medidas desproporcionadas en la atención del estado de salud. Aceptar o rechazar el uso de medidas invasivas, pero muchas veces los pacientes quieren unas, rechazan otras, entonces tienen que manifestar de manera expresa cuáles aceptan y cuáles rechazan. Morir en el ámbito hospitalario o morir en casa también es una decisión que tendrá que adoptarse. La recepción o no de acompañamiento religioso o espiritual. El acceso de terceras personas a datos contenidos en mi historia clínica. Y al principio les decía, yo puedo regular, yo puedo restringir el acceso a la información. El hecho de que sea mi esposo, que sea mi hijo, que sea mi mamá, ese vínculo de parentesco no les está dando, perdón, los esposos no son parientes, no les está dando la posibilidad, no les está dando el derecho de acceder a la información que está contenida en mi historia clínica. Puedo decidir entonces también la participación en investigaciones, el acceso a la información en mi caso determinado, que en este momento cuando se trata de una patología, de una confirmación positiva para el COVID, esa información exclusiva sí tiene que proporcionarse a las autoridades sin que se permita con esta obligación que se divulguen mis datos, los datos que me van a identificar. Lo que la persona considera como una voluntad, también puede decidir quién es la persona más idónea para que en un momento determinado tome decisiones frente a su vida y además quién va a conservar ese documento de voluntad anticipada. Así entonces, al paciente enfermo, pero más para el paciente con una enfermedad terminal, deben serle protegidos sus derechos, sus creencias, sus valores. No tenemos por qué condenarlos a padecer una enfermedad. Tenemos que permitir y acompañarlo a vivirla, pero de manera digna, sin imponerle nuevas cargas ni cargas diferentes a las que su enfermedad per se le está generando. Ayudémoslo a cumplir las voluntades. Pero prepararnos y anticiparnos a la muerte no es anticipar la fecha en la cual aquella muerte se presentará. Le tenemos pánico, le tenemos muchísimo miedo a la muerte. Muchísimas gracias. Salgamos del miedo y preparémonos para ella. Ahora sí, ¿qué inquietudes, qué preguntas tienen? Bueno, Piedad, pues muchísimas gracias por la charla súper completa, o sea, trataste todos los temas en los que debemos prepararnos para tener un final de la vida muy, muy adecuado, ¿cierto? Entonces, me parece que has llenado como muchísimo las expectativas de todos. Hasta el momento no tengo aquí preguntas, pero sí quería yo preguntarte, digamos como, si yo hago un testamento, ese testamento, ¿pueden objetarlo después de que yo me muera?
¿Sí puedes El decir? testamento tiene que cumplir unas condiciones específicas. En primer lugar, cuando yo otorgo un testamento, tengo que tener plenas capacidades. Entonces, si yo voy a otorgar mi testamento a los 80 años y no se exigió en la notaría un certificado de sanidad mental que debe ser expedido por un psiquiatra, por un neurólogo, entonces no se convalidó no se convalidó la habilidad, la capacidad que yo tenía para tomar decisiones en ese momento. Ese testamento pueden llegar a demandar la nulidad. Pero también cuando yo no respeto esas tres situaciones que les dije en su momento. Primero, la porción conyugal. Segundo, las legítimas rigurosas, es decir, tengo hijos y a los hijos yo no les puedo negar su derecho a ser herederos, salvo que se hayan presentado algunas condiciones especiales por las cuales no merezca hacerlo, pero tengo que dejar constancia dentro del testamento. Aquel hijo que fue grosero, que atentó contra su papá, que lo, en fin. Bueno, y la otra que tenemos que respetar son los alimentos forzosos. ¿A quién le doy yo alimentos forzosos? Yo tenía un hijo con una discapacidad, dependía 100% de mí, le debo alimentos a él, tenía que respetar ese derecho. Entonces, cuando no respeto esas tres condiciones, también me pueden demandar la validez de mi testamento. Pero en términos generales, pues los notarios velan para que se cumplan absolutamente todas las condiciones que nos permitan que no llegue a invalidarse el testamento, pero obviamente puede llegar a demandarse su nulidad. Ok. Pregunta que si uno puede oponerse a ser donante, ¿cierto? Tú lo explicaste muy bien, pero pues si puedes aclarar, ampliar un poco Sí, más. porque la verdad es que esa es una pregunta recurrente permanentemente. Entonces les reitero, por ley en Colombia nos presumimos donantes, todos somos donantes. La única forma para que yo no sea donante es cuando yo de manera expresa, en un documento autenticado, digo, yo no quiero ser donante. Entonces ese documento yo lo llevo al Instituto Nacional de Salud. O al momento de afiliarme a la EPS, le informo a la EPS y ya es la EPS la que tiene la carga de notificarlo al Instituto Nacional de Salud. Con respecto a lo que hablabas de la hipoteca inversa, ¿cierto? La semana pasada, casualmente, en la W hablaron de un señor que había hecho una negociación con una señora y es como, usted vive en su casa, ¿cierto? Y yo, no, usted me da su casa y yo le doy una mensualidad hasta que usted se muera, ¿cierto? Y desafortunadamente la señora se murió a los 122 años, ¿cierto? Y el señor le tuvo que pagar la casa 3 veces. Pero ¿eso es una negociación válida en Colombia? Y lo que pasa es que todavía no está regulado. Eso fue una idea que tuvo el gobierno nacional y que nos lo notificaron la semana pasada, pero todavía no está regulado. Pero es el riesgo que se corre en todas las negociaciones, así como se murió a los 110 años, se pudo haber muerto a los 8 días. Es el Claro. riesgo que se corre absolutamente en todas las negociaciones. Lo que pasa es que los herederos que abandonaron a sus papás, que por eso tuvieron que ir a hacer esas vuelticas, pues pueden decirle al banco, no venga, ¿en cuánto pactaron ustedes que vale el derecho a que yo me quede con la casa? Entonces, si los herederos quieren pagar esa platica, que yo creería que nunca va a ser tan poquita, porque igual va a ser un capital que sacó la entidad, que va a generar, que tiene que generar unos intereses, además una actualización. Entonces yo creo que no va a ser tan fácil ni tan barato que nos dejen, que podamos volver a pagar esa plata para quedarnos con los bienes. Ok. Preguntan si una hija no adoptada, ¿cierto? Puede ser heredera. No. Es una persona que convive con este núcleo familiar, pero esta persona no es heredera forzosa. Lo que puede hacer el testador es favorecerla con un porcentaje o con todo de ese porcentaje de libre disposición.
Incluso si hace eso va a quedar con más plata que los hijos, que los hijos reales del señor. Sean adoptivos extramatrimoniales o habidos dentro del matrimonio, que les advierto, el Código Civil ya cambió y no nos hace esa diferenciación. Ya todos somos hijos. Ok. Preguntan si la hipoteca inversa sería una figura con la que yo pueda desheredar a alguna persona. ¿Sería una figura para hacer un desheredar? No alcanzamos a desheredarnos. Porque acuérdense que les decía que cuando la herencia, la masa, los bienes de esa masa sucesoral se transfieren a los herederos, se difieren a los herederos cuando yo muero. Si yo dispongo de esa casa antes de morirse, pues no había bienes para heredar. Okay. Y si yo hago la hipoteca inversa con el banco y me muero a los 8 días, ¿qué pasa? El contrato va a tener que tener unas condiciones especiales que va a definir los valores para la recuperación del inmueble de acuerdo con el tiempo en el cual yo fui beneficiaria de esa renta que me fue asignada. Okay. Y pero hacen eso no otra está pregunta. regulado. Ok. Hacen otra pregunta con respecto a la donación de órganos. Si la persona no expresó legalmente su presunción de no ser donante, ¿cierto? Se considera donante. Si la familia se opone, ¿está por encima del Estado o la familia? No se puede hacer absolutamente nada. Y creo que vamos a tener que asumir las consecuencias de la pandemia, porque en este momento muchas personas que fallecen no pueden ser donantes. Y estamos en escasez de órganos y de componentes anatómicos. Entonces, una vez pase la pandemia, yo creo que vamos a tener que ponernos muy juiciosos con esa presunción de donación de órganos. Entonces, esta parte de la valoración neurológica de la capacidad mental de una persona para hacer un testamento, ¿eso ha existido siempre o es una regulación nueva? Y Eso siempre no ha debe existido hacerse. siempre, pero hace aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero más o menos hace más de 5 años existe, Carmenita. No les puedo decir en este momento hace cuánto existe, pero sí, no es reciente, inmediata. Ajá, ok. Pero hay que hacerla en todos los Hay que casos hacer, de hay que las hacer. personas Es y es más, si yo mayor de cuando 80 tenga años. 70 años, perdón, si yo cuando tenga 70 años quiero ir a vender mi casa, necesito una valoración, una certificación médica. ¿A partir de los cuántos 70, años? 70. ¿70? Ajá, ok. Preguntan qué papel tendrían los terceros que se crean con derecho a reclamar el inmueble que pretenden heredar y los acreedores en la figura de la hipoteca inversa. ¿Qué derecho tienen? Paguen lo que acordamos que tenían que pagar para que se queden con la casita. Ajá, Sí. ok. Bueno, pues Eso muchísimas. todo tiene que estar definido contractualmente de conformidad con la regulación que se vaya a hacer por el gobierno nacional. Ah, ok, o sea, eso no está vigente en este momento. No, está la idea, pero no está regulada. Ajá, ok, o sea, todavía no se puede hacer, todavía no, Sí, no está libre. exactamente. Ok. Acá Bueno, pues tengo mira, una pregunta que si la certificación médica tiene que ser de una IPS, no tiene que ser, puede ser del psiquiatra, del neurólogo de su EPS, de un particular, de su medicina prepagada, tiene que ser psiquiatra o neurólogo. ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Piedad, por esta charla que ha estado súper interesante, súper completa, tocando todos los aspectos que debemos preparar y que debemos pensar y que debemos hablar con toda nuestra familia y con todos nuestros seres queridos. Es una invitación a que hablemos claramente con nuestras familias y con nuestros Exactamente. seres queridos, pensando en que la muerte está aquí atrásito y entonces debemos prepararla todo el día. No debemos esperar es que cuando yo sea viejita y cuando ya esté que me muera. No, hagámoslo hoy mismo porque ¿No? mañana nos podemos morir. Entonces, Sí. arreglemos ya nuestra situación, hablemos con nuestra familia, compartamos. En la fundación hicimos un folleto muy interesante que se llama Mira, Documentos y Trámites que se requieren al morir, ¿cierto? Y ahí tenemos una lista de chequeo
que si me escriben al correo yo se las envío con mucho gusto. Y es una cosa súper buena, súper extensa, donde uno consigne claramente lo que tiene, ¿cierto? Lo que tiene de todo, de sus datos de correo electrónico, pues para que lo bloqueen cuando uno se muera, ¿cierto? Lo puedan bloquear y puedan cerrar el correo electrónico, puedan cerrarle el Facebook, el Twitter, todas las redes sociales. ¿Qué bienes tienen? ¿Quién me debe? ¿A quién le debo? ¿Cierto? ¿Dónde están? ¿Cuál es mi EPS para que avisen que me morí? Para que reclamen el auxilio funerario que tengo a derecho por estar pensionada, ¿sí? Que le avisen a mis médicos que me morí, no desaparecí, me morí, ¿cierto? Pongamos todo eso y tiene una parte que a mí me parece genial, que es muy simpático y es como, ¿a quién quiero que le avisen cuando yo me muero, ¿cierto? Entonces una lista con los teléfonos, entonces ¿A quién no quiero que le avisen? Exacto, ¿quién quiero que le avisen? Y digamos, con que le avisen a Ángela Noguera, mi amiga del colegio, ella le va a contar a todas. Entonces solo la tiene que llamar a ella. A mi compañero de universidad, él les cuenta a todos. A mi compañera de trabajo, y ella les cuenta a todos, ¿cierto? Pero les quito eso de tener que uno mirar en el celular quién era quién y uno, no, esa amiga de mi mamá, ¿de dónde será? No, ahí pongo a quienes quiero que le avisen. Entonces, me parece, si al correo electrónico me mandan, yo les mando con mucho gusto esos documentos que son realmente muy, muy importantes. Y no solo frente a estos temas, sino todos los temas que consideren pueden generar alguna inquietud, por favor no duden en comunicarse con la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que todos en cualquier momento estamos dispuestos a ayudarles y a solucionar sus inquietudes. Muchísimas gracias, Piedad, muy querida. Y exacto, si tienen otros temas que quisieran que tocáramos, que diéramos También una nos charla cuentan. sobre otro tema relacionado con esto del final de la vida y de la vida de la muerte digna, pues nos dicen y con mucho gusto los programamos. Muchísimas gracias a todas y a todos Muchas por su gracias a todos por participación. acompañarnos. A Piedad especialmente por tu charla y bueno, deseo que tengan una muy buena y tranquila noche. Gracias, hasta luego. Y los invitamos a los otros eventos. Los invitamos mañana a las 10 de la mañana tenemos converso sobre mi muerte. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bye, bye.